Skylar, Shayla y Rachel eran las mejores amigas, pero nadie se imaginaría que una de ellas sería traicionada de la manera más cruel posible. Este es el caso de Skylar Neese. Skylar Annette Neese nació el 10 de febrero de 1996 en Morgantown, Virginia Occidental. Era la hija única de Mary y Dave Neese. En esa época, Mary Neese trabajaba como asistente administrativa en un laboratorio cardíaco y Dave Neese era ensamblador de productos del Walmart. Skylar era una estudiante de honor en el instituto University High del condado de Monongalia y quería convertirse en abogada criminalista. Durante la tarde, ella también trabajaba en Wendy's. Ella era una de las chicas populares del colegio, pero no de esas populares que eran malas con los demás, sino que ella era muy buena y era muy querida por sus compañeros. Para ese entonces ella tenía 16 años y estaba mucho con los temas de las redes sociales. Le gustaba mucho usar Twitter, Facebook y las redes del momento. Cuando ella tenía 8 años conoció a una de sus mejores amigas, llamada Sheila Eddy. Ella se convirtió en una persona muy cercana a ella y mientras iban al secundario conocieron a otra chica que se llama Rachel Schoff. Ellas tres eran las mejores amigas, eran inseparables. Iban a todos lados juntas y tenían una amistad muy sólida. Y eso los decían todos los que la conocían. Así que hablemos un poco más de estas dos chicas. Sheila Eddy, probablemente lo pronuncie diferente, Sheila, Shayla, Shelia, pero porque no sé bien cómo se pronuncia. Sheila Eddy nació el 28 de septiembre de 1995 en West Virginia. Es hija de Tara Clendenin y Greg Eddy, también hija única. Ella no tenía una familia tan unida como Skylar, ya que su padre sufrió un accidente automovilístico y quedó con daño cerebral. Esto desgastó el matrimonio y sus padres se terminaron separando en 2009. Así que Shelia luego de esto se mudó con su mamá. Shelia también era popular como Skylar, pero no tenía una actitud tan buena y aparentemente humilde como Skylar. Así que no era tan querida como ella en el colegio. Su madre, la madre de Shelia, se casó con un hombre adinerado, así que ella vivía en una familia, digamos, pudiente. Así que esto hacía que ella quizás no sea tan humilde como Skylar. Y por otro lado está Rachel Schoff, nacida el 10 de junio de 1996. También, al igual que Skylar, se crió en Morgantown. Es hija de Rusty y Patricia Schoff, también hija única como Shelia y Skylar. Y sus padres también estaban separados. Ella era pelirroja y por esto como que la molestaban en el colegio. Aparte también ella provenía de una familia muy católica y ella también lo era. Pero algo que pasa mucho en un grupo de 3 amigas, hasta a mí me pasó, es que 2 de ellas empezaron a unirse más. Shelia y Rachel se empezaron a acercar más por sus historias de vida. Ambas tenían los padres separados y como que eso las conectó más. Ellas dos pasaban más tiempo juntas. Y su preferencia entre ellas dos con el tiempo se empezó a notar mucho. Skylar ha expresado esto en las redes sociales. Ella como que publicaba por Twitter o en Facebook indirectas para sus amigas sobre este tema, sobre que ella sentía que la estaban dejando de lado. Los padres de Skylar querían mucho a Shelia y a Rachel. Ellas dos iban mucho a su casa, así que eran como hijas para ellos. Ellas, en su rebeldía adolescente en esta época, escapaban de casa por su ventana por las noches para ir a fiestas y fumar marihuana. Pero con el tiempo, su amistad empezó como a tensarse. Esto se podía ver mucho en Twitter. Skylar ha tuiteado cosas como: "Estoy harta de estar en casa, gracias amigas. También me encanta pasar tiempo con ustedes", y tweets por el estilo. Se peleaban, digamos, bastante seguido, pero bueno, para mí son cosas típicas de adolescentes. Me ha pasado a mí eso también a esa edad. Tengamos en cuenta que estas chicas tenían alrededor de 16 años. Así que con todo este contexto de la vida de estas 3 chicas, vamos al día de los hechos. El 5 de julio del 2012, Skylar tenía 16 años y terminó su turno en Wendy's a las 10 de la noche y luego se fue a su casa. Cuando llegó se puso a cenar con sus padres mientras miraban la televisión. Alrededor de las 11 de la noche se despidió de sus padres y se
se fue a acostar. Por esos días ella estaba peleada con sus amigas, pero ese día parece que ellas volvieron a hablar normalmente. Al otro día su padre volvió de su trabajo para darle el auto a Skylar para que vaya a cumplir su turno en Wendy's. Pero cuando llegó esa tarde encontró la habitación de su hija cerrada, con llave. Esto le pareció extraño, así que empezó a llamarla, pero ella no respondía. Así que decidió salir y mirar hacia la ventana de la habitación y vio que estaba abierta. Pudo entrar al cuarto luego de esto y al ver que ella no estaba ahí, empezaron a llamarla por teléfono, pero no obtenían respuesta. Así que llamaron a Shelia y a Rachel para ver si sabían algo de Skylar. Y Shelia dijo que no tenía idea de dónde estaba, pero que la tuvieran al tanto de la situación. Pasaron varias horas, así que los padres van a hacer la denuncia a la policía. Pero la policía no acepta esta denuncia porque dicen que probablemente Skylar se escapó con amigas o con algún chico y que más tarde iba a volver. Pero luego de buscarla por varias horas, el padre recibe una llamada de Shelia. Y esta vez le cuenta algo importante que no le había dicho por miedo. Le dijo que el día anterior a las 11 de la noche le había mandado un mensaje a Skylar diciéndole para salir a fumar marihuana. Así que ella con Rachel fueron a buscarla a la casa y Skylar salió por la ventana y que luego la volvieron a llevar a su casa. Pero Skylar les pidió que la dejaran a una cuadra de su casa, así sus padres no escuchaban el auto y los despertaran. Y desde que la dejaron ahí no supieron más nada de ella. Y también dijo que se arrepentía de haberla dejado en ese lugar. Los padres empezaron a repartir folletos de Skylar por toda la ciudad y recibieron una llamada del trabajo de Skylar diciendo que ella no se había presentado a trabajar. Esto los preocupó mucho más porque ella nunca faltaba al trabajo. Los padres no creían que ella se había escapado, ya que no se llevó su planchita de pelo, sus lentes de contacto, su cargador y había dejado la ventana abierta. Toda la familia ayudó a la búsqueda. Shelia y Rachel estaban muy preocupadas. Shelia hasta se había puesto a llorar desconsoladamente sobre la cama de Skylar. Pedía por Twitter que volviera a casa y que la extrañaba mucho. En ese momento corrían muchos rumores entre los amigos y compañeros del colegio de estas chicas. Decían que ella tuvo una sobredosis y que unos amigos la enterraron. También decían que ella por redes conoció a alguien que le hizo algo. Pero al pasar los días, en su colegio corría el rumor de que quizás Shelia y Rachel estaban implicadas en la desaparición de Skylar. La madre de ella se puso a ver en las cámaras de seguridad de la casa de esa noche y vieron que Shelia y Rachel no la habían buscado por su casa a Skylar a la hora que habían dicho, a las 11, sino que la habían buscado a las 12:30 de la noche, o sea, 1 hora y media después. Y a Skylar no se la ve volver en estas cámaras. Cuando la policía se puso a investigar este caso porque ya todo parecía como que no era una fuga voluntaria, empezaron a interrogar a amigos de Skylar, entre ellas a Shelia y a Rachel. Ellas se portaban de forma extraña, tenían comportamientos narcisistas y la madre de Rachel descubrió que el día que Skylar desapareció, ella tenía un corte en un tobillo. Los padres de Skylar con estas situaciones sospechaban de ellas dos. Pensaban que Skylar quizás tuvo una sobredosis y ellas la estaban encubriendo o algo por el estilo. También contrataron investigadores privados para que examinen especialmente las redes sociales, los posts que ellas hacían. Más que nada Shelia, porque ella tuiteaba mucho por día. Es así como estos investigadores crearon perfiles falsos y compañeros del colegio de las chicas empezaron a acosar a Shelia y a Rachel, diciendo que sabían qué habían hecho. Todo esto para que confesaran y contaran qué pasó con Skylar realmente. Shelia había publicado un tweet que decía: "Nadie en este mundo puede manejarme a mí ni a Rachel. Si crees que puedes hacerlo, estás equivocado". Se avanzó en la investigación de la cámara de seguridad de la casa de los Nis y se comprobó que el auto que se veía en esta filmación era de Shelia. Y buscaron en las cámaras de seguridad de la ruta que las chicas dijeron que hicieron esa noche, pero no se las veía. O sea, la ruta que ellas habían hecho luego de buscar a Skylar por la casa. Pero bueno, entonces empezaron a buscar en
cámaras de otras rutas y se dieron cuenta que la información que dieron estas chicas de lo que hicieron esa noche era incorrecta. Así que la policía empezó a interrogar a estas dos chicas de forma separada. Al principio ellas habían sido interrogadas juntas cuando dijeron que se fueron con Skylar y que dieron una vuelta y volvieron a la casa. Pero la policía esta vez las iba a interrogar por separado. En un interrogatorio le preguntaron a Rachel que qué hicieron esa noche y dijo que en realidad habían ido a un bosque a drogarse. Y cuando le preguntaron a Shelia dijo lo mismo. Las dos habían cambiado de versión pero decían lo mismo. Como que se notaba que se pusieron de acuerdo en qué decir. Los policías se dieron cuenta de que estaban mintiendo. Así que supieron que era cuestión de tiempo para que estas dos chicas confiesen qué había pasado con Skylar. Pero para este punto la policía no tenía ninguna prueba contra ellas para arrestarlas. Así que pasaron los meses y la policía lo único que podía esperar era que una de las dos chicas se quebrase y cuente algo. El 2 de octubre, Shelia publicó el siguiente post en Facebook. Skylar, lo siento, no he publicado en un buen tiempo. La escuela ha estado ocupando todo mi tiempo. Rachel y yo te extrañamos mucho, especialmente en el almuerzo. Nos sentamos en la mesa solas. Volvé para que ya no estemos tan solitarias. La escuela es tan difícil sin vos. En realidad todo es tan difícil sin tu presencia. Pienso en vos las 24 horas, los 7 días de la semana. Y extraño no poder hablar por teléfono. Sé que no te gustarían algunas cosas que se dicen últimamente. Siguieron los interrogatorios y en una ocasión Shelia se vistió provocativamente para seducir a los investigadores. Cosa que para la policía empezó a ser más sospechoso. Esta actitud era totalmente extraña. El 28 de diciembre del 2012, la policía recibe una llamada de la madre de Rachel, diciendo que no puede controlar a su hija, que grita, que corre por el barrio y le pide a los oficiales que se apuren, que vengan rápido. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. No, she just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. Parece que Rachel estaba teniendo un colapso nervioso, así que fue ingresada a un hospital psiquiátrico. Los padres contrataron a un abogado para que cualquiera que se quiera comunicar con su hija lo haga mediante este abogado. Esto básicamente era para evitar que Shelia se comunique con Rachel. Y este abogado empezó a negociar con la policía para que, si Rachel decía la verdad de lo que pasó, tuviera una reducción de condena. La policía estaba esperando que confiesen una muerte accidental por drogas, pero la confesión iba a ser mucho peor de lo que imaginaban. Ella dijo: nosotras apuñalamos a Skylar, no fue un accidente, fue un asesinato. Cuando dijo eso, la policía obviamente quedó en shock porque ellos esperaban que a Skylar hubiera tenido una sobredosis o hubiera pasado algo por el estilo, se hubiera ido a ver con un chico y ella la estaban encubriendo. Así que, luego de esto, Rachel prosiguió a contar qué pasó realmente esa noche. Rachel y Shelia le hablaron a Skylar por teléfono para ir a fumar marihuana, como hacían de vez en cuando. Skylar aceptó, pero esta vez fueron más lejos de lo pensado. Y comenzó a contar que hace un mes empezó a planear con Shelia el asesinato de Skylar. De hecho, compañeros de ellas del colegio dijeron que habían escuchado cómo planeaban este asesinato y cuando alguien le preguntaba, ellas decían que era broma, etc. Así que esa noche ellas salieron con todo preparado. Habían metido en el baúl del auto papel, un cambio de ropa, productos de limpieza, una pala y llevaban cuchillos escondidos en su cuerpo. Las dos llevaban puestos abrigos, pero Skylar no notó nada raro porque, en ese momento hacía calor, era verano. Y ellas usaban estos abrigos para, tapar los cuchillos. Así que fueron a buscarla a Skylar a su casa a las 12:30 de la noche. Skylar salió por la ventana de su cuarto para que sus papás no la vieran. Se suben al auto y van hasta este bosque, que era un bosque que estaba cerca de sus casas, cerca de la ciudad donde estaban viviendo. Las tres bajan del auto y en un momento Shelia y Rachel le dicen a Skylar que se olvidaron el encendedor arriba del auto. Así que las dos van a buscarlo, este encendedor, y Skylar se queda sola.
Pero luego, en un momento, Skylar se empieza a acercar al auto. Así que las dos chicas cuentan hasta 3 y empiezan a apuñalarla. En un momento, Skylar pudo escapar de este ataque, así que le apuñalaron una rodilla para que no pudiera correr. Y ella lo único que hacía era gritar ¿por qué? ¿Por qué? En un momento Rachel dejó de apuñalarla, pero Shelia lo empezó a hacer más rápidamente. Y dijo que ella lo hizo hasta que vio que Skylar no respiraba más. Luego de esto empezaron a limpiar todo, se cambiaron de ropa. Quisieron intentar enterrar a Skylar, pero donde estaban había muchas rocas en el suelo, así que se les hacía imposible. Entonces la cubrieron con tierras y hojas. Luego de esto se fueron a casa y llegaron a las 6 de la mañana del otro día. Cuando Rachel contó dónde la enterraron, los investigadores fueron ahí, pero como estaba nevando no podían encontrarla. Toda esta confesión fue 6 meses después del asesinato, así que ya era invierno. Entonces las autoridades esperaron unas semanas para que baje la nieve para poder ir a buscarla, y cuando la encontraron ella ya era huesos. Y la autopsia reveló que en efecto fue asesinada de 50 puñaladas. Todos estaban totalmente impactados por esta noticia, como te podrás imaginar, más que nada los padres de Skylar, que consideraban a Rachel y a Shelia como sus hijas. A todo esto, Shelia no tenía ni idea de que Rachel había confesado. O sea, esto lo hizo Rachel por su parte y la otra seguía fría, haciendo como que estaba mal por Skylar, porque no muestro todos los tweets acá, pero ella publicaba muchos tweets haciéndose la triste, la que la extrañaba, preguntándose dónde estaba su amiga. Ella seguía su vida normal, aunque obviamente luego de esta confesión la arrestaron. A ella la arrestaron a la salida de un restaurante donde estaba comiendo con su familia. Ella, empezó a hacer un escándalo en este restaurante, hizo un show, gritaba de por qué la estaban arrestando, haciéndose la que no tenía idea. Así que luego de esto comenzaría el juicio por el asesinato de Skylar. Acá Shelia más que nada mostró como no le interesaba, no le importaba nada de lo que había hecho. A veces hasta sonreía en este juicio y lo único que le importaba era cómo lucía. Y Rachel, al contrario, no paraba de llorar en toda la audiencia. E hizo una carta pidiéndole perdón a los padres de Skylar. Se hicieron todas las pericias correspondientes y encontraron sangre de Skylar en el auto de Shelia. Shelia fue acusada por asesinato en primer grado y le dieron cadena perpetua. Ella fue juzgada como un adulto. Rachel fue declarada culpable de asesinato, pero en segundo grado. Y debido a que confesó, negoció una condena de 30 años con posibilidad de libertad condicional luego de cumplir los 10 años de esta condena. Se cree que las chicas volvieron varias veces al bosque a mover el cuerpo de Skylar y ocultarlo mejor. Nadie podía creer esto, ni siquiera los padres de ellas mismas, de estas dos mismas chicas, ni sus amigas ni compañeros. Por este caso salió la ley Skylar, que permite dar alertas Amber, no importa cuánto tiempo pase de la desaparición de un menor. La alerta Amber es una alerta que le llega, tengo entendido, que a todos los ciudadanos estadounidenses, ya sea como notificaciones en el celular o por otros medios, cuando desaparece un menor de edad. En este caso de Skylar, la verdad que la policía dijo, se fue con algún chico, con alguna amiga, ya va a volver, y no la buscaron de inmediato, tardaron horas en buscarla. Y con esta nueva ley, cuando desaparece un menor, no importa qué piense la policía, tienen que dar esta alerta. Pero supongo que te estarás preguntando por qué la mataron. Ellas dijeron básicamente que asesinaron a Skylar porque no les caían bien y no querían ser más su amiga. Rachel dijo, no nos gustaba más y no queríamos seguir siendo amigas de ella, simplemente nos caía mal. Pero hay una razón por la que todos creen que en realidad la mataron, que no fue porque les caía mal simplemente, sino que había pasado algo más. Una amiga de Skylar contó que ella le contó lo siguiente. Unos meses antes de que sucediera todo este crimen, ellas tres estaban en una pijamada en la casa de Rachel. Y se les ocurrió agarrar las bebidas alcohólicas de la madre de Rachel. Skylar le dijo que en un momento ellas estaban muy borrachas y Rachel y Shelia empezaron a tener relaciones enfrente de ella. Y la obligaron a Skylar a quedarse viendo para que le avisaran si la madre de Rachel se acercaba a la habitación de donde ellas estaban, porque no querían que las vieran. Y luego de esto, aparentemente, entre Rachel y Shelia empezó una relación amorosa. Como digo, todo esto Skylar se lo contó a una amiga
de ella. Y la madre lo confirma, ya que encontró el diario de Skylar luego de su muerte y contaba sobre este episodio. Igual nunca se confirmó que este fuera el motivo por la que la mataron. Básicamente que la mataron para que Skylar no cuente que ellas dos tenían una relación lésbica. También se sabían que aparte de esto ellas dos tenían novio y que bueno, muy probablemente quizás el asesinato sí sea por esto. Porque tenían novio, no querían que nadie se enterara y como Skylar era la única que sabía sobre esto, quisieron callarla. Y se piensa que la que planificó todo esto, la que tuvo la idea de hacer todo esto fue Shelia, que Shelia fue la que impulsó a Rachel a matar a Skylar. Y estas dos chicas hasta el día de hoy siguen en la cárcel. ¿Qué opinas de lo que pasó? No está muy claro por qué la mataron. Ellas dicen que porque le caía mal, luego otros dicen que porque tenían una relación homosexual y querían ocultarlo. Nunca dijeron, nunca aclararon exactamente tampoco por qué de repente Skylar le caía mal, porque eran mejores amigas y de repente les cayó mal porque al punto de querer matarla. Nunca se supo y hoy en día ellas siguen en la cárcel. Veremos si algún día dan alguna otra versión del por qué. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Dale me gusta, compartí, comentá para ayudar al canal a crecer. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.